Inspirado en una visualización ilegal de la reciente película histórica estadounidense de Ridley Scott, Napoleón. Una vez cada 100 años, toda Europa se reúne para recibir el golpe de Rusia. Entonces, diré de inmediato que valoro mucho la figura histórica de Napoleón, como un comandante muy talentoso y un administrador talentoso que surgió desde lo más bajo. En 1812 había subyugado casi toda la Europa continental a su voluntad, lo que nadie había logrado antes desde los tiempos de Carlomagno. En vísperas de la invasión de Rusia, el imperio de Napoleón era uno de esos colosos. En vano Bonaparte subió a Rasella-Yushka, no habría abierto la boca a nuestros campos. ¿Cuál es el motivo de la derrota de Napoleón en la inmensidad de Rusia? Resistencia rusa. En primer lugar, la increíble desobediencia de nuestro pueblo, que siempre se enfrentaba hasta al enemigo más poderoso con caballos, personas y armas. Los franceses, recuerden, también conocimos a los franceses de esta manera. Y esto a pesar del hecho de que, les diré, Massieu Napoleón era generalmente considerado invencible en el verano de 1812. Ni en el nivel táctico ni en el estratégico. Excelentes comandantes rusos y un valiente emperador. En 1811, Alejandro I dijo, si hay guerra, prefiero ir a Kamchatka que rendirme. Por cierto, la personalidad del propio Alejandro I también se subestima de alguna manera en esta guerra. Pero entonces en nuestro trono estaba sentado un soberano emperador extremadamente militante, aunque algo peculiar. Los rusos tuvieron suerte con los comandantes en general entonces con los comandantes, muchos de los cuales fueron entrenados por el todavía invencible Suvorov, Kutuzov, Bagration, Reevsky, Tuchkov, miles de ellos. Guerra de guerrillas. Bonaparte imaginó claramente que el simple campesinado siervo ruso sucumbiría a sus ideas revolucionarias sobre la libertad y inmediatamente se levantaría contra sus amos. Pero, redoble de tambores, cometí un error monstruoso. Los campesinos rusos decidieron dejar para más adelante los dolorosos problemas internos. Mientras tanto, prefirieron organizar destacamentos partidistas y perseguir a los convoyes franceses por los bosques con tirachinas. Debido a la escala sin precedentes de la guerra de guerrillas, el ejército francés perdió por completo su principal baza en Rusia. La capacidad de alimentarse sin líneas de suministro innecesarias fue muy útil en Europa, es decir, directamente desde las tierras ocupadas. Por cierto, muchos aquí olvidan que los franceses en Rusia se comportaron no mucho más suavemente que los alemanes 130 años después. También robaron con todas sus fuerzas, saquearon el corazón, quemaron ciudades y pueblos. Y básicamente se olvidaron de abolir la servidumbre, por lo cual, como era de esperar, recibieron el garrote de la guerra popular. Heladas y caminos largos. Rusia también tuvo algunos aliados eternos. Y esto no es solo la dura helada generalizada, por cierto, siempre actúa en ambas direcciones. Por cierto, el ejército ruso también sufrió pérdidas considerables por el frío, más de 150.003 centésimas sanitarias. Se puede decir esto, la helada rusa solo acabó con el ejército francés. El soldado ruso sentó las bases para la derrota de Napoleón en el caluroso verano de 1812. Los rusos, por supuesto, contaron además con la ayuda de las vastas extensiones, que les permitieron realizar una retirada táctica en profundidad y llevar sus comunicaciones al límite. Casi 1,3 mil kilómetros, desde Varsovia hasta Moscú. Napoleón, un europeo típico, simplemente no podía imaginar la verdadera escala del gran país. No preparó en absoluto a sus soldados para la campaña de invierno. Entonces, al final, hasta el día de hoy, el nombre del río ruso Berecina sigue siendo para los franceses sinónimo del fracaso más grave. Ya y de la Berecina, mon ami, el Berecina sucedió en mi vida. Es decir, un completo fracaso. Errores graves del propio Napoleón. Y, finalmente, los graves errores personales del propio emperador francés. Los historiadores llaman al gran error de Bonaparte, por ejemplo, su extraño ataque a Moscú y no a San Petersburgo, la actual capital del imperio, por así decirlo.
De hecho, una operación tan incomprensible solo condujo a una gran trampa para toda la grande gran ejército. Napoleón se comportó de manera extremadamente imprudente inmediatamente después de la batalla de Borodino. No se atrevió a perseguir al ejército ruso en retirada y no acabó con Kutuzov. Aunque personalmente entiendo ese paso del emperador francés, Bonaparte, golpeado por el poder de la resistencia rusa, no quiso correr riesgos. Decidí darle un respiro a mis tropas. Así resultó que Napoleón, que había aplastado a toda Europa bajo su control, sufrió una terrible derrota en Rusia, donde comenzó la caída, su enorme imperio europeo y el suyo propio.